Ahí sí Hola. te veo. ¿Cómo te va? Bien, vengo corriendo del otro lado. Vi que estabas en una entrevista con... Y te vi entrar, dije, qué lindo, menos mal, así si llego un poco tarde se entiende. Claro, tranquila, tranquila. Más bien agradezco tu tiempo como siempre y pues también reconocerte todo ese esfuerzo que haces de difundir tu mensaje, ¿ah? Al final es el nuestro, ¿no? Estamos El nuestro. todos apostando por que el ser humano despierte su potencial y se dé cuenta de que tenemos todo a nuestro alcance y lo estamos demostrando. Realmente, si queremos algo, solo tenemos que pedirlo y si realmente alguien sabe algo que tú no sabes, le pregunta. Y entonces así vamos creciendo juntos, ¿no? Básicamente. Además, estoy tan encantada de estar compartiendo contigo porque estoy disfrutando mucho de prepararme el contenido para que luego dentro de una hora encaje todo lo que quiero decir. Está súper bien, me encanta. Que Elena me sugirió hoy día explicar un poquito más cómo es la numerología y la utilidad que tiene para la humanidad hoy en día. Y entrando en la numerología, tocamos los 7 pecados capitales, porque realmente me gustaría describir rápido qué es la numerología. Bueno, rápido tú sabes cómo soy yo, rápido me gusta explicarlo bien. Lo más posible. No, pues sí, lo Claro. rápido que yo pueda, pero sobre todo también para que entremos en el número 7, que realmente es extraordinario ver cómo todas las culturas y tradiciones se han unido para dar la misma descripción del mismo número, y hay que entender y entrar en ese número para darnos cuenta de cuánto mensaje tiene para nosotros en este tiempo. Entonces, por eso quería explicar primero qué sería la numerología. La numerología hay que entender que es un conjunto de creencias o de tradiciones que trata de establecer una relación entre lo que está oculto y no es evidente, es decir, una relación entre lo que hay, entre los números y las matemáticas naturales, entre los seres vivos y las fuerzas naturales universales, ¿no? Las fuerzas elementales, porque realmente no es fácil entendernos como ser humanos con todo lo que podemos llegar a ser según la perspectiva desde donde nos miremos. Y la numerología trata de establecer una relación simbiótica con el ser humano para poder entenderse como un uno en el todo, dicho de alguna forma, ¿no? Entonces nos Ujú. permite conocer toda la vida que hay en el cosmos y darnos cuenta que somos semejantes a todo lo que existe en el cosmos, pero a la vez somos de alguna forma singulares y únicos, porque entendiendo la numerología e incluso entendiendo el número y los dos pudiéramos identificarnos con el mismo número, tenemos que darnos cuenta que tú y yo tenemos un camino único, por tanto somos seres humanos absolutamente únicos y diferenciados solamente en eso, ¿no? En la experiencia personal que cada uno tiene en esta vida. Entonces, bien, trata de ayudarnos la numerología a reconocer el potencial evolutivo, natural y universal que existe y nos da las claves para activar el potencial humano que somos. Entonces, hay que entender una cosita. Hay 5 numerologías estrellas de todas las numerologías que podría haber, porque hay numerologías de las ciencias aplicadas, de los campos de la física cuántica, de computación, hay otras numerologías que quizás uno dice, no me digas que vamos a estudiar física aplicada. Pues no, vamos, hay No. 5 numerologías que son las más destacadas, que sería la china, la numerología litúrgica, la Ujú. cabalística, la pitagórica y los números que establecen la correlación con la maestría. Entonces voy a nombrarlas solamente para que uno pueda saber a la hora de buscar numerología de qué se está tratando la información que le pueda estar llegando. Entonces la numerología china tiene que ver con su propia cultura y como por ejemplo la astrología zodiacal, que ya conocemos, el año chino, el fin de año chino, el zodiaco chino, eso tiene que ver con la propia interpretación que tienen desde su cultura y que es una cultura tradicional que tiene miles de años, que ha tratado siempre de proteger la idiosincrasia que es. Por tanto, realmente no todo el mundo vamos a entender la numerología china si no tenemos de alguna Ujú. forma una conexión con ese colectivo humano, ¿de acuerdo? Entonces, Ujú. la numerología china tiene que ver con el I Ching y es extraordinario cómo ellos han podido establecer a través del I Ching los modelos predictivos de comportamiento social, porque el I Ching tiene dos influencias o dos maneras de darse al mundo. Está la confucionista, que trata de Ujú. explicar el I Ching desde que todo el mundo sigue un modelo predictivo porque somos un humano social domesticado. Por tanto, te trata de decir que si estás en A, luego te va a pasar B y luego te va a pasar C. Y también desde ahí se trata la numerología, ¿no? En la sumatoria de los números trata de darte lo que te va a pasar hoy según tú en el modelo social estés aquí o estés en otro lugar, ¿no? Entonces te Ujú. posiciona en una rejilla social. Y lo que sería el I Ching taoísta, por ejemplo, trata al ser humano de volverlo a la naturaleza, porque nos explica que más allá de los modelos sociales existe un modelo evolutivo superlativo natural universal que a través del taoísmo, del Tao, te permite darte cuenta de que eres naturaleza expresando
un potencial universal. Entonces trata de mirar al ser humano desde otra perspectiva. Y esta es la numerología china. Porque luego tenemos Genial. la numerología litúrgica, que es esa que decimos, Mateo tal, no sé qué tal. Bueno, es un numerito, wow. Si le echas Claro. un vistazo, es una correlación entre el ser humano y la evolución del pensamiento colectivo. Es decir, el pensamiento colectivo que viene de toda esta influencia que hemos hablado en los otros programas, de Ujú. la influencia que ha tenido la religión en la evolución del consciente colectivo. Entonces tiene que ver con la tradición judío-cristiana y eso nos ha inducido, como nos ha abducido al ser humano a vivirnos a través de la Biblia. Y aunque uno lee la Biblia y no la está entendiendo, la Biblia habla de patrones de comportamiento que todos vamos a tener que pasar por ahí. Por eso todavía Ujú. se consulta, se lee y uno trata de entenderse a sí mismo a través de la Biblia para que tiene ese credo. Pero Claro. realmente socialmente nos ha influido muchísimo a nosotros, ¿no? Luego está la cabalística, que creo que es súper interesante porque es una escuela de pensamiento tradicional del judaísmo que tiene que ver con la Torá, en este caso otra liturgia, diferente, ¿no? Que tiene mucho Ujú. más que ver con la esencia del ser humano. Ella trabaja los arquetipos del subconsciente humano como trata los arcanos mayores de la Torá, del tarot, Torá. Del De tarot. ahí vienen los arcanos mayores, ¿no? Que trabaja la cábala. Nos Genial. permite también reconocer los karmas heredados familiares y sociales. Por tanto, a través de la numerología de tu momento de nacimiento puedes conocer en qué patrones transgeneracionales estoy y que tienes que venir a ser el solucionador, como también trata de decirte qué potenciales humanos vienes a encarnar para ser un potencial evolutivo para el ser humano. Por tanto, el árbol, la carta de la cábala que se te hace de nacimiento, se llama la carta del árbol de la vida y tiene que ver con la Ujú. numerología de tu nombre y de tu fecha de nacimiento. Y Genial. luego hay dos, que es de las que vamos a hablar ahora, que es la Ajá. numerología pitagórica, que es la que establece la relación entre la psique humana individual y la colectiva, trata los arquetipos como el inconsciente colectivo de Carl Jung, los inconscientes colectivos humanos jungonianos, y también establece nuevos estereotipos de la personalidad, que es el enneagrama. El enneagrama de Ujú. Gurdjieff y de Claudio Naranjo es la numerología en base 9 que establece la relación de tu psique, es decir, qué tipo de personalidad eres para el conjunto social, es decir, que tiene que ver también con el humano social, que tú y yo nos vemos en ese momento aquí, ¿no? Ujú. Por último, la numerología de la maestría tiene que ver con la relación del ser humano con el potencial universal. Y ellos ya no utilizan el base 9, utilizan el 11, el 22, el 33, Ok. o el 33, 66, 99, o el 21, 40, 72. Que es una manera también de que nosotros podamos llegar a una maestría. En la práctica de 21 días, de 40 días, de 72 días, nos lleva a crear un nuevo hábito y una nueva naturaleza surge en nosotros. Qué genial. 5 numerologías y vamos a hablar de la última y la penúltima y la última. Perfecto, perfecto. Mira, me nace preguntarte, yo creo que es muy bonito este programa, me está fascinando muchísimo porque muchos estamos utilizando las herramientas de forma oracular y estamos recordando en ese proceso todo lo que significa para nosotros. Y lo digo y enfatizo recordando, porque si te vas dando cuenta que las personas que usamos un tarot, un péndulo, estamos usando los oráculos en sí, estamos utilizando toda esta sabiduría que ya habita en nosotros y por eso decimos que es un recordar de todo esto, ¿no? Así que hablar de la numerología me fascina. Habías puesto como una sugerencia que te pregunte la numerología de la perfección. Sí, es sobre el 7 y ahora entro si quieres, pero yo me quedo con una pregunta para ti, que es para ti un oráculo. Un oráculo, qué interesante. Te lo respondería de la siguiente manera. No sé la etimología de la palabra, más como yo lo utilizo es algo que te da guía dentro de esta geometría y casi todos los oráculos que he usado, que han usado tanto en mí como Lichín, que lo he hecho, maneja estos números y la repetición, por lo tanto, entre una geometría y una numerología, pues hacer como un mapa de guía un mapa puede ser, desde ahí lo veo, ¿no? Dependiendo de cómo tú lo estés enfocando, desde la pregunta que te estés planteando. ¿Y cómo sería posible que hubiera un mapa? Un mapa, desde donde habíamos hablado, de que todo esto es una matriz Ujú. y que tiene una estructura, que tiene una estructura justamente por donde todos estamos transitando en conjunto. Me viene mucho
venido a la mente ahorita decirte desde esa unidad que se expandió para tejer toda esta historia. ¿Qué sería entonces el libre albedrío? El libre albedrío sería tu capacidad de escoger uno u otro camino. Maravilloso. ¿No te das cuenta? Porque claro, cuando decimos matrix artificial, nos estamos refiriendo exactamente a lo que tú estás diciendo. Se establecen modelos de comportamiento para que el ser humano al nacer encaje en ellos y la matrix social sepa siempre qué va a pasar. En el momento que tú sales del recorrido establecido, de muchos de ellos no importa, la matrix se te echa encima, porque no puede haber una unidad como un Neo en la película que vaya a su libre albedrío. No puede ser. Incluso Matrix llega a la escena del arquitecto y el arquitecto le dice: tú eres una anomalía creada por el sistema y permitida, porque hace falta incluso que hubiera una anomalía para que haya una normalidad. Qué impresionante. Que dejar que parte sobresalga de la normalidad y tenerlo también planteado con antelación para que no todo el mundo quiera hacerlo. Si una pequeña parte del colectivo se lo permite, el resto ya no lo hace. Vamos a poner un ejemplo. Si de un rebaño una de las ovejas decide hacer algo que no está dentro de lo que está sometido el rebaño, ¿qué va a pasar? Primero va un señor Smith, un perro, y le muerde. Los centinelas. Y luego está el pastor, que es el arquitecto de esa matriz, que decide hacia dónde tiene que tirar y dónde va a pastorar y qué comida tiene que comer y cuándo la va a comer. Y en el momento que alguna de esas animalillos no cumple las normas, manda al perro. Pero si el perro todavía no fuera suficiente, la deja irse. ¿Sabes por qué? Porque va a acabar volviendo. Depende del rebaño. Y el rebaño verá que esa que se salió sufrió, le mordieron y volvió destrozadita. Y todas las demás dicen: en mi mente yo ya he vivido la posibilidad de largarme de aquí. ¿Y sabes qué? No me gusta el resultado, así que vuelvo aquí. Claro. Esto es exactamente lo que hace la Matrix artificial. Es que establece modelos de comportamiento que yo le llamo, o que se llaman en neurociencias y en psicología, modelos cognitivos conductuales. Es decir, formas de pensar y comportamiento que están establecidas. Entonces, ahí voy introduciendo estereotipos sociales, voy introduciendo profesiones, voy introduciendo categorías y voy introduciendo estilos de vida. ¿Para qué? Para que todo el mundo encaje en el modelo. Y si me falta poco, creo profesionales que hacen que tú vuelvas al rebaño. No solamente tengo perros que te hacen volver, sino que tengo terapeutas profesionales que te sientan ahí en el diván y te dicen cómo volver a encajar en la sociedad. En la sociedad, claro, exactamente. El modelo para que seas predictivo. Es como la última película de Matrix, ¿no? El terapeuta, ya no es el arquitecto, sino ahora es el terapeuta el que está ahí volviéndote a insertar dentro del patrón. Mira, te tengo una pregunta desde ahí, justamente desde donde tú nos estás explicando, entonces no existe libre albedrío porque solo puedes escoger entre uno o dos, o blanco y negro. Hay que verla, es una película. Sí. Dime. Entonces, la pregunta sería entonces, ¿no existe libre albedrío? No. Es una afirmación, ¿no? Pero Claro, a la final... esto es como la mariposa en su crisálida podría tener libre albedrío. Y en su libre albedrío puede elegir si va a pasar por el proceso evolutivo o no. Pero el proceso evolutivo es inevitable. Si la mariposa decide que no quiere avanzar por el proceso evolutivo, va a acabar muriendo y más, ¿no? No pasaste el proceso evolutivo, te quedaste en una de las etapas de la vida natural. El problema está en el libre albedrío dentro de la matrix artificial. El problema está en el ser humano, que no es artificial por más que nos hayan hecho, educado y domesticado así, y que queremos salir del sometimiento en nuestro libre albedrío y volver hacia un patrón evolutivo natural. Y la matrix no te deja salir de ahí. La matrix empieza aquí, es solamente una creencia, porque en realidad nosotros podemos pensar, imagínate, 3 tipos de patrones o de rejillas, como hemos dicho, ¿no?, de vida. Podemos conectar con la rejilla de vida humana y entonces ahí nos encontramos que está la matrix artificial,
y nos propone estos planes de vida, podemos conectar la otra rejilla, que es la matriz natural, que incluye al humano, pero incluye a todas las especies naturales. Y podemos encajar en la matriz universal que nos quiere, de alguna forma, para que seamos evolucionadores de nuevas ideas originales que permitan desarrollar a nuestra especie y a la vida natural. Es decir, ser aquellos que encarnan y que traen y que canalizan y que descienden ideas potenciales superiores y la manifiestan y la crean aquí en la Tierra. Entonces nos podemos encontrar tres tipos, pero ¿dónde está el libre albedrío? Mi libre albedrío está en asumir, si yo quiero, con conciencia, si voy a vivir sometido a un patrón o a un modelo o a una rejilla artificial o a una rejilla natural que incluye al ser humano y a todo lo mejor que puede dar, y que esa natural me lleva a estar conectado a la matriz universal, donde yo soy tan importante como un planeta, un sol, un astro o una galaxia. Porque yo puedo ser el evolucionador de esas ideas originales del universo, o me puedo quedar en simplemente ni siquiera evolucionar, sino vivir sometido a estereotipos o patrones ordinarios, artificiales, que solo quieren que yo encaje muy bien en la maquinaria social, pero no quieren que yo me alinee con la matriz natural para que yo me desarrolle libremente en base a un patrón natural, ¿cierto? Pero no en base a un patrón artificial que me va a matar, ¿no? Exacto. Mira, Arenia, ¿cómo es que en un principio esta Matrix tenía centinelas, como nombramos hace rato, tú les decías que es un perro guardián, ¿no? Y que cuidaba que la gente siga dentro del patrón. Pero ahora es la gente la que está cuidando el patrón. Y hay mucha gente, ¿por qué le golpea tanto el ego a las personas saber que estamos dentro de una matriz? O estamos dentro de un comportamiento y que no estamos ejerciendo el libre albedrío. ¿Qué nos está pasando como humanidad ahí? Date cuenta que si nos hemos visto sometidos a jugar en una matrix artificial, yo no soy. Y si yo no soy, entonces, ¿qué soy? Pues soy un ego. ¿Y qué es un ego? Esto que hemos hablado alguna vez. Un ego es como un egregor. ¿Qué es un egregor? Es una entidad de pensamiento y emoción que vive de mi atención. Por tanto, yo no soy. Y creo que soy mi ego. Y mi ego es un rol social ya establecido. Y por tanto, yo pertenezco a la Matrix. Y por tanto, la Matrix me puede decir, shh, shh, yo Claro. hago lo que me diga. ¿Por qué? Yo no tengo propia voluntad. Yo no tengo conciencia propia. Yo sí sigo los patrones y creo que yo soy eso, pero eso no soy. Eso es solamente seguir por inercia lo que llevo haciendo desde pequeño y creer que tener cientos de voces en mi cabeza o cientos de tipos de voces a lo largo de mi vida, Claro. eso es normal. Yo me siento con alguien y le parece normal tener una voz en su cabeza que le boicotea todo el tiempo. Hay personas que le parece Se normal acostumbraron, sí, se acostumbraron, ¿no? que esté enjuiciando todo el tiempo y todo el rato, o una voz que está maldiciendo a los demás, y le parece normal, y a mí no me lo parece, porque yo no vivo esa realidad, yo no vivo esa realidad, yo sé que el libre albedrío no existe en tanto en cuando tú vas ligado a una matriz o matrix de vida, y la vida te lleva a ti, por suerte, porque si nos tocara a nosotros desarmar el desastre que hemos armado, no sabríamos por dónde empezar. Así que, por suerte, si nos alineamos a la matriz natural, el desarrollo evolutivo es inevitable. Impresionante. Muchos están hablando de que no hay cómo salir de la Matrix porque somos la Matrix. ¿Cierto? ¿Qué opinas? Claro, la Matrix es, vamos a decirlo con otras palabras, es un sistema de creencias. Entonces, imagínate, un sistema de creencias es, imagínate que yo digo, los azules, por no meter un color, los azules son malos. Si a mí me enseñan a que los azules son malos, yo vivo en odio a los azules, miedo a los azules, establezco estrategias en mi vida para no encontrármelos, para luchar contra ellos, para matarlos, para aniquilarlos, para encarcelarlos, lo que sea. Eso es un sistema de creencias que ha condicionado mi realidad desde la infancia hasta este momento actual. E imagínate que los azules no son malos. Lo único que ocurre es que los azules no se someten a un modo de vida artificial y no quieren ser algo artificial y quieren apostar por una vida natural. Pero yo les odio.
y mi claro. vida se establece en base a que ellos existen y yo soy diferente a ellos. Nosotros somos los blancos y ellos los azules, ¿se entiende? ¿Hasta qué punto esa Matrix no está construida por nosotros? Porque en base a que yo creo que todo eso es verdad, establezco todo mi modo de vida. Y simplemente fue una especulación, un bulo, una mentira o una verdad contada, evidentemente mentira, para manipular a toda una población. ¿Y qué ocurre cuando se deja de manipular a pequeños grupos y se empieza a manipular a grandes grupos diciendo que hay un Dios todopoderoso que dicta las normas y que dice lo que tú tienes que pensar y que Él es el que elige al líder? Pues entonces tú te lo crees y en tanto en cuanto tú tomas tus decisiones de vida, que crees que las tomas, ya las han tomado por ti porque las elecciones posibles, te lo han puesto por delante. ¿Dónde está tu decisión propia? Entonces, la Matrix está creada por nosotros para someternos a nosotros mismos con un criterio no de vida, sino de artificialidad, para que nos parezca normal que industria, fábrica, comercio, sanidad, economía, como bien hablamos muchas veces, sea más importante que nosotros. Entonces, Exacto. ¿hasta qué punto la Matrix no significa que no hemos desconectado con nuestra humanidad y aquellas inteligencias artificiales que estamos viendo en las series? Somos nosotros mismos. Somos Exacto. nosotros mismos, totalmente sodomizados, que se dicen, demonizados y satanizados, que lo hemos dicho muchas veces también, Sí, que en realidad tienen que ver sometidos con un sistema de creencias que no es pro vida. exacto. Exacto, exacto. Más bien todo lo contrario, ¿no? No es evolutivo, incluso yo lo veo como si bien se menciona en nuestros programas, antinatural. Y desde ahí nosotros deberíamos poder tener ya muy claro el asunto, pero no. Más bien forzamos a que todo siga siendo como está siendo por el miedo a... Me viene a la cabeza el mito de la caverna, ¿no? Que salir a la luz te va a quemar los ojos y qué va a haber afuera, qué va a pasar afuera. Y mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y desde ahí, Claro, claro, nos mantenemos en esa sincronía. Mira, de lo que vas hablando me vas llevando a que si nosotros queremos ser los creadores de nuestra realidad como ser humano naturaleza, nosotros tenemos que proponerle una nueva forma de pensar. Tenemos que ir hacia una siguiente versión del humano, atreverse a pensar en lo que no se ha pensado, entonces lo estamos creando. ¿Existe o no existe ya esa Matrix? existe porque, mira, está el ser humano social y está el ser humano natural o naturaleza, que me gusta llamarlo a mí. El ser humano social se ha vivido bajo sistemas de creencias inducidos, domesticados desde la infancia, y tiene que repetir, como en la escuela, que tienes que aprender por repetición, tatán, 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 tatán. Si tienes que aprender por repetición, es que no es verdad. Se aprende por la práctica o se aprende porque algo reconoces que es verdad y se queda en ti. Tu Practicar biología, claro. no es lo mismo que aleccionar. Practicar no es lo mismo que repetir. Entonces hay una diferencia entre el modo repetitivo. Si te tienen que meter algo así y tú lo tienes que repetir 18 millones de veces para aprendértelo, es que no es verdad para ti. Te están sometiendo. Entonces la práctica es muy diferente, porque cuando yo practico una verdad que a mí me han dicho y yo la puedo evidenciar, a mí se me queda esa verdad para siempre. No tengo que repetírmela todos los días. Es que es verdad. O sea, esto existe, yo lo he visto, ya no me cabe más duda. Yo no tengo que estudiarme esto. ¿Y qué sentido tiene estudiar el pasado? Que eso no es estudiar, eso es memorizar, porque estudiar Exacto. es la investigación, es la contemplación, es el intento, es la prueba y error, es la reflexión. Eso es muy diferente a lo que tiene que ver con estudiar. Entonces, no sé si me he ido de la pregunta porque... No, está bien, igual, yo creo que yo creo que igual fluye, exacto, exacto. Más bien mientras tú estás hablando, voy recordando que en ese proceso de lo que tú dices, justamente no nos han señalado el conocimiento. Nosotros no lo hemos adquirido, nos han señalado y nos han dicho, ahí está, léelo, estúdialo, repítelo. Mientras que yo le veo que esta parte de educarse con alguien. Veo que muchos padres de familia siempre hacen preguntas recurrentes como, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo los educamos si queremos salirnos de este patrón? Pues viene justamente eso, dejar de repetir algo ya hecho y comenzar a crearlo, ¿no? Que era más o menos por donde te había preguntado, porque te preguntaba si la Matrix ya existe y tú decías que sí, que justamente es La siguiente etapa que tú decías, hay que crear la siguiente.
Para mí no hay que crear la siguiente, es que no somos 8 millones de habitantes sociales o 8.000 millones de habitantes en base a un paradigma social, somos 13 billones de habitantes, de los cuales Ujú. significa 5 no están bajo el paradigma social y de eso no se habla. De eso en las noticias solo te cuentan que son contrabandistas, ladrones, asesinos, tribus no sé Caníbales. qué, cuatro, Sí, todo es exagerado, ¿no? Y acaban creando en torno a lo que queda natural una sátira, ¿no? Una mentira tan grande que todo el mundo en su casa piensa, esa gente debería de morir, esa gente no debería de existir, ojalá tal y cual, y así acabamos destruyendo lo que hay, pero no es cierto. 8.000 millones de habitantes son humanos naturales, humanos naturaleza, que tienen puesto lo natural en primer orden y en segundo lo social. Y eso la sociedad no nos habla de ello, que parece que solo existimos los sociales, los que claro. estamos centrados. Y eso sí, nos movemos bajo una matrix artificial claramente, porque para poder sobrevivir, porque vivimos bajo el rigor mortis de la economía, no me queda otra que estar siempre jugando a este juego para poder sobrevivir la mayoría de las veces. Porque si no encuentras aquello que te apasiona, y si aquello que te apasiona no es lo que está de moda ahora y nadie te lo va a comprar, olvídate de vivir de tu talento, ¿no? Y eso no es justo. Y eso solamente ocurre aquí. Y tampoco es cierto. Lo que sí que es cierto es que cuando estamos clónicos y continuamente repitiendo lo mismo, no tenemos nada nuevo que aportar a la industria y la industria ya pasa de ti. Y entonces te quedas obsoleto y entonces no sabes qué hacer. Te tienes que reinventar y esperar a que la Matrix otra vez te vuelva a incluir en algún plan de vida viciado, repetitivo, que son siempre lo mismo. Quieren Ah, followers, clónicos y estereotipos. Y ahora bien, ¿dónde está la otra matriz? No es una matrix, es una matriz. Significa ujú. que no se crea nada artificial para unirnos, sino que la propia naturaleza es el conector del ser humano. La propia naturaleza acaba creando la comunidad, acaba creando la interrelación, acaba creando ese comercio justo, acaba creando el intercambio, acaba creando. Y yo estoy en ese otro lado, viviendo entre un lado y el otro. Allí son 8.000 millones de habitantes que están Ujú. creando realmente movimientos sociales, concienciales, existenciales tan maravillosos, que yo llevo 12 años metida ahí y no tiene nada que ver con lo que se ve en televisión. De hecho, no tiene propaganda, porque no quieren ni aparecer ahí. Déjate, vaya yo a aparecer ahí y ahora todo el mundo quiera venir de vacaciones aquí a simplemente ser un turista para ponerse una camiseta tipo yo estuve allí. No queremos eso. Claro, Queremos gente claro. comprometida que realmente si viene a aprender, si viene a formar parte, realmente se les abre las puertas, pero solamente turismo para ver cómo comercializar lo que somos y acabar convirtiéndonos en humanos sociales, no, gracias. Sin embargo, participan socialmente, claro que sí, ¿por qué no? Pero no están en primer orden ahí, ¿no? Entonces, esa otra forma de pensar no es que te tengas que alinear a ningún club, ni ninguna secta, ni ninguna ideología. Es vivirte como naturaleza, vivirte como ser humano natural, y entonces empiezan a cambiar todas las cosas. Tus posibilidades, tus planes, tus proyecciones, tus ideas, tus dones y talentos y tus posibilidades. ¿Por qué? Porque la abundancia no es la economía, la abundancia es lo que la naturaleza te da cuando realmente estás donde tienes que estar, en ti mismo, en tu centro, en presencia. Cuando estás en presencia es evolución. Me hace referencia a un libro que se llama The Surrender Experiment, que trata de un hombre como dejó su negocio, su empresa y tal, porque estaba, bueno, estas historias de no puedo más con mi vida, no sé lo que quiero hacer, Claro, me compro un terreno y me pongo allí a meditar, que he descubierto el mindfulness y la meditación y solo quiero hacer eso. Me sobra el dinero en el sentido de no lo necesito, puedo vivir con lo que tengo, vendo todo y me voy allí. Al final claro. del libro se construye un templo alrededor suyo y toda una comunidad de yoga y de meditadores porque él estaba allí sentado y empezó a llegar gente. Y en cuestión de Claro. 10 años aquello es una macro ¿Qué tal? ciudad, ¿sabes? Increíble, es una comunidad increíble de personas comprometidas que han creado una comunidad en torno a una idea. Volver a ser, ser. Y entonces siendo cada uno en su estado más creativo, no dejan de crear ideas, propuestas maravillosas. ¿Y eso encaja dentro del paradigma social? Sí, se acaba convirtiendo en un lugar que mucha gente va a visitar, a recibir un curso o a hacer algo. Mas no nació con Ujú. esa idea. La idea es, vamos a ser libres. Claro. Bueno, su libertad se ha creado algo tremendamente productivo y abundante. Genial, me parece espectacular. Justamente me hace soñar un poco porque hace 3 años que empecé este camino, decidí no volver al viejo paradigma, ¿no? Me di cuenta que había sido, yo me acuerdo que en el primer programa nos dijiste que cuando ya no eres útil para el sistema, pasas a ser una persona que ya no aporta ese sistema, por lo tanto, para ellos ya no eres
valioso. Entonces como que quedas como un paria, ¿no? Fuera de la sociedad, fuera de todo. Y yo ahora, desde ahí viendo hacia adentro decía, yo no vuelvo ahí, yo no voy a volver ahí jamás. Y bueno, pero ha sido todo un viaje porque me voy dando cuenta que nunca salí, que estoy como tú me decías, ¿no? Que a la final, pues ándate porque igual vas a tener que volver porque aquí ya está estructurado todo, esta es la estructura y de ahí viene esto que lo estamos proponiendo. Mira, mientras tú hablabas también me venía mucho entender esto de los números, ¿no? Cómo van ascendiendo porque va uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me interesa tocar el número 2 por el ego, antes de ir hacia el 7 que era el motivo del programa también, porque en el 2 veo el ego, en el 2 veo la separación, en esto de verme separado de los demás, que si te fijas y es evolutivo y vas ascendiendo, uno 2 3 4 cinco. ¿Qué pasó con irse hacia el 3 hacia el 4 hacia el 5 y la gente se quedó en el 2 en esto de la dualidad, de no poder entender que reflejarme en alguien más no es nada más que un camino hacia la integración y no hacia la separación? Yo no he tenido esa experiencia con el 2. La mía desde la vivencia no es la misma que la interpretación psicológica desde dentro de la Matrix. Yo para mí, haciendo en escala Fibonacci, que me parece tremendamente evolutivo pensar así, y a mí me transformó la vida hacerlo. Para mí, los que están perdidos en esa dualidad no están en el 2, están en el 0 y en el 1. Yo soy y entonces tú no. Entonces tengo que ganar yo siempre. Yo soy el 1 y tú tienes que ser el 0, porque no puede haber un 1 y un 1, porque entonces los dos dan un paso hacia atrás y se convierten en el 1 o en el 0, el activo o el pasivo, el alfa o el beta, y empiezan a competir por la atención. Y lo cierto es, claro, que nos podemos ir al Tao, que me encantaría, yo hablaba del 0 y el 1 de una forma brutal, de la nada y el todo y de las infinitas posibilidades. Gracias por la propuesta. Está abierto para otro programa. Pero hablando Claro. de la dualidad, el 0 y el 1 es el problema. Cuando nos encontramos con el 1 y el 1, el que tengo enfrente, a no ser realmente tierra roja eléctrica, perdón, a no ser exactamente para ser capaces de convivir siendo dos, porque cuando se aprende a ser dos, e incluso cuando dos no se ponen de acuerdo, en lugar de competir, porque entonces vamos hacia atrás, nos encontramos que necesitamos al tres, la tercera perspectiva de nosotros mismos, algo que nos mire desde fuera, para que podamos entendernos mejor y se crea realmente una trinidad maravillosa. Pero incluso estando en el 2, como te digo, aprender a convivir en el 2 es ser pareja universal del otro. Y la manera en la que no competimos, no espejamos en el otro aquello que yo no soporto de mí, que es mi manera de entenderme, yo en mi micromundo, en lugar de reconocer que yo soy mi propio mundo, intento intervenir en el otro y obligarlo a hacer aquello que yo pueda controlar, aquello que yo pueda deducir, y aquello que yo pueda o yo quiera para mí, más allá del cuerpo deseo en el que estamos implicados y que estamos tan domesticados a seguir patrones. Ahí viene el problema del 2. Pero cuando el 2 se vuelve en un reflector, yo me vuelvo en un reflector de tu potencial y tú te vuelves en un reflector del mío. Entonces yo cuando te miro a ti, Santi, estoy pensando en todos tus potenciales para que crezcan. Me encanta cómo hablas, me encanta cómo transmites, me encantan tus preguntas, qué bueno aquello, qué bueno lo otro. Y no tengo por qué estar diciéndotelo, sino haciéndotelo sentir. Te miro de Exacto. esa forma, ¿no? Con esa ternura, con esa admiración, con ese cariño, y el otro se siente bonito, se siente lindo y sigue siendo el mismo. Pero en el Exacto. momento que yo empiezo a mirarte con cara de no me está gustando lo que haces, porque no es lo que yo espero, en el momento que yo ya saco el dedo para decirte a ti lo que te pasa es tal cosa y por eso no sé qué, entonces ya estoy perdido, ya me he convertido en el 1 y el 0 y estoy intentando volverte un Interesante. 0 a ti, te anulo. Y eso no tiene nada que ver con la evolución. Sin embargo, después del 3 nos podemos ir al 5, entonces si quieres del 5 te llevo al 7. Claro, encantado. Con tu conversación, sutilmente. Sí, 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 vamos por ahí. Nos Dale. miramos desde el 3 a nosotros mismos sin tener que esperar a ningún otro. En el 2 yo me podría ver como lo interno y lo externo. En el 3 me puedo ver como mis tres potencialidades biológicas o como mis tres centros energéticos o como mis tres conciencias. La conciencia biológica, la conciencia emocional y la conciencia intelectual. Mental. Si no lo quiero llamar conciencia, lo puedo llamar inteligencia. La inteligencia biológica, la inteligencia emocional y la inteligencia mental. Y ahí yo sola ya soy un 3. Y ahora me voy al 5
5. Y en el 5 me puedo encontrar los 5 sentidos. De alguna forma, nosotros hemos pasado como humanidad por pasar de 3 chakras que se habló en un principio, incluso increíble, pero es maravilloso. Se puede ver cómo la evolución de los chakras ha pasado de 3 a lo que son 5, y de 5 hemos pasado a 7. Entonces, cuando estamos en el 5, nos convertimos en la fusión de los 4 elementos, que surge la quinta, que es el éter y es el desarrollo del amor incondicional. De alguna forma podemos darnos cuenta de que el 5 ya es maravilloso porque nos conecta con todo. Pero entonces tendríamos que avanzar en Fibonacci, y yo en Fibonacci la verdad es que pasamos del 3 al 5 al 8. Y yo aquí voy a hablar de Pitágoras, y entonces vamos a subir del 5 al 7. Porque si nos damos cuenta, después de entender los 3 potenciales internos, las 3 inteligencias, también podemos dar un vistazo al 3 antes de subir, y es que habla de los 3 tantien de energía, que permiten la alquimia interna, la manera de captar las 3 energías externas que hay, la telúrica, la universal y la medioambiental. Me permite procesarlas dentro de mí y me permite crear dentro de mí 3 tipos de energía también: energía para mi biología, energía para mi expresión emocional energética y energía mental. Entonces puedo captar fuera y traducir dentro, como puedo generar dentro y traducir fuera. Y ahí se crea esa alquimia maravillosa del 2 en mi interior, del 3, que es el 3 dentro con el 3 fuera, o el 5, que de alguna forma me lleva a eso que te digo, ¿no? Los 5 chakras, 5 elementos de la medicina tradicional china, que se puede ver ahí, pero que también, si yo solo me quedo en el 5, me va a impedir mirar que tengo un sexto sentido, esa intuición que me permite entender al otro, la empatía que me permite reconocer las situaciones en mi entorno, en mi territorio, como en mis colectivos, en mis grupos humanos o en los medio ambientes naturales. Y luego me impide reconocer que si hay un 6 tiene que haber un 7, y por tanto también existe un séptimo sentido que le llamamos la espiritualidad. Y de ahí vino que lleguemos a los 7 chakras, que en el hinduismo y el budismo son la clave de la liberación personal, ¿no? Que es permitirnos desplegar el potencial biológico, energético, emocional, mental, los 4, pasamos al 5, que es la fusión de todo ello, y luego nos llevaría al sexto sentido, la empatía, y finalmente a la espiritualidad, que por eso hay el desarrollo de la vacuidad y el silencio interior. Si calmo la mente, me permito conectar con la empatía, la sabiduría ancestral que soy como desarrollo biológico, que me permite moverme en los ambientes, como acabo desarrollando el séptimo sentido, que es la espiritualidad. Darnos cuenta de que todos somos, de alguna forma, vida natural universal. Entonces, bien, cuando consideramos solamente el 5, estamos en una primera evolución del ser humano, del instintivo al humano actual, y cuando estamos en la base 7, estamos en el siguiente estadio superior del ser humano actual. Nos permitimos conectar hasta la espiritualidad, que es exactamente lo que nos toca ahora, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento. Por eso el 7 es tan importante, porque resulta que se llama el número de la perfección, porque nos permite ser perfectamente imperfectos. Dentro de la imperfección que conlleva estar dentro de la matrix artificial, el 7 nos permite la perfección. El trabajarnos a nosotros mismos, alinearnos los chakras, las 7 emociones básicas, conectar con las 3 fuentes de energía. El 7 es lo perfectamente dentro de lo imperfecto, que es el humano sometido por lo artificial. Genial. Genial. Llegar al 7 sería entonces pasar de este ego al espíritu, ¿no? Eso sería lo que se está llamando a estar en conciencia. Claro, el ego para mí te deja en una malversación de la numerología, porque realmente no eres tú. Entonces estamos en el no ser, entonces los números están realmente condicionados a la interpretación psicoemocional del momento, que tiene que ver con el inconsciente colectivo y no ser un consciente colectivo. Porque cuando yo soy consciente colectivamente, no entro en patrones de repetición porque sé que la repetición me va a matar. No entro en patrones domesticadores porque sé que la domesticación no me saca de la rueda del hámster. Entonces, realmente necesito sobresalirme y entenderme desde el 1, el 2, el 3, internamente, como te he dicho, ¿no? De mi mundo interno y el externo, yo desde mis 3 potenciales, luego 5, mis 5 sentidos, me voy al sexto sentido, me voy al séptimo, y no es que me entienda como alma o espíritu, sino, si quieres ver la espiritualidad, debería darte cuenta de que más allá del ego, tú formas parte de un colectivo,
colectivo humano, de un colectivo planetario, de un colectivo galáctico, ¿no? Es salir del egocentrismo para darnos cuenta de que estamos en una ecoesfera, no en una egoesfera. Qué interesante, qué chévere, qué bonito cómo lo explicas. ¿Cómo nos lleva el 7 al 13? Bien, del 7 al 13, porque, a ver, hazte cuenta que el 7 nos permite la perfección en este tiempo. Y el ser humano social es capaz de quitarse todas las limitaciones, o quitarse las limitaciones, o ser capaz de vivir dentro de la Matrix de una manera alineada con su ser y en completa armonía con todo vida dentro de lo que hay, aprovechando, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos del 7 al 13? Para mí, el ser humano, más allá del 7, que todavía hay un porcentaje muy pequeño de la población que está en el 7, pues un porcentaje aún más pequeño se encuentra en el 9, que es el siguiente eslabón. El siguiente eslabón, que está ya en nuestra biología posible perfectamente, es el ser humano de los 9 centros, es el nuevo diseño humano, que es capaz de Ujú. integrar lo mejor de todos los patrones sociales, como por ejemplo se estudia en el diseño humano en sí mismo, se toma lo mejor de los patrones sociales, te trae, digamos, que el legado de la ancestralidad, te trae el Ujú. legado de tu experiencia de vida y te permite conectar con los legados estelares, es decir, con la astrología que yo soy y mi numerología de nacimiento, ¿no? Pero más Ujú. allá del diseño humano, visto desde la propia psique humana, que es este diseño humano que nosotros hemos establecido, en base 9, que ya es el número 9, el más alto de Pitágoras, que hemos dicho que era cómo somos nosotros como individuos en el colectivo, nos permite desarrollar las posibilidades naturales que están en nosotros. Ya transitamos de ser humano social a ser humano naturaleza, pero un ser humano social natural, es decir, de haber sido social, se establece una forma de vivir en base a 9 centros. Y esos 9 centros nos permiten la información del no ser y de lo que soy. Conectar con tu centro y vivirte desde ellos realmente te permite reconocer el no ser, las voces del no ser y quedarte en vacío para escuchar lo que realmente eres. Y eso nos permite ser guiados por la voz interior, que es tan importante. Eso nos permite el 9, la voz Ujú. interior. Nos da un sí, un no. De hecho, ese mismo sonido que acabo de hacer, el Ujú. ya es una voz interior. Es ese sonido gutural es realmente la voz de tu biología expresándose, diciéndote sí, entiendo, comprendo, adelante, no quiero. Y es así de sencilla, porque no necesita elaborar una narrativa para decir no quiero algo o sí quiero algo. Toda la narrativa que se genera en torno a sí o no es un puro placer existencial de contártelo así, ¿no? De la misma forma Bonito. que establecen así las conexiones entre las personas. Vamos a contarnos un rato por qué sí quiero hacer tal cosa. Venga, vale, guay. Claro. Te voy a decir por qué ya no voy a volver a equivocarme en esto. Así, ¿por qué? Bla, 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 bla. Pero lo importante es que la decisión interna ya se haya tomado. Desde dentro ya hay un no voy a volver a hacer esto. Esa es la voz interna que nos da el 9 y que nos da un ser de 9 centros que trasciende los 7 chakras, que está ligado a las 7 emociones básicas, que además el 7, como se me ha olvidado decirte, está ligado a los 7 metales de la alquimia, los 7 planetas, que es la visión más obsoleta de nuestros planetas, los 7 días de la semana que está dentro del constructo social, que nada tiene que ver con el tiempo natural, las 7 generaciones transgeneracionales que hacen falta para que yo esté aquí ahora, el septenio que me dice que cada 7 años yo tengo que cambiar de etapa sí o sí, porque socialmente he sido aleccionado para eso. Están los Ujú. 7 pecados capitales con los 7 príncipes del inframundo, que no dejan de ser las 7 miserias que nos han obligado a creer que el humano es, para poder ser domesticado a través de la religión, que son los 7 pecados capitales, como nacer en el pecado original, ¿no? Luego Claro. están los 7 chakras con las 7 emociones básicas, pero el 7 nos puede llevar al 9 también, usando las 7 notas musicales con la ley de octavas. Puedo ascender cambiando de sinfonía, puedo Ujú. cambiar mi vibración cambiando a qué yo me ligo en mi mente, qué tipo de música escucho, es una forma de hablar, qué tipo de creencias escucho en mi mente, qué frecuencia estoy yo sintonizando en mi cabeza, y puedo pasar de ley de octava y ascender en frecuencia solo con cambiar mi forma de pensar. Y eso me puede llevar
de los 7 estamentos sociales, de mirar la vida desde la agricultura, la cultura, la sociedad, la economía, la política, la educación y la tecnología, para verlo desde los 7 sentidos que hemos hablado, ¿no? Que a mí me llevan a la espiritualidad, no a la tecnología. Cambia bastante. Y cuando algo me Claro. lleva hacia la espiritualidad, yo miro las 7 direcciones galácticas, no solamente el Google Maps para moverme, y me manejo con las 7 leyes universales, que me permiten sentirme una mente o un pensador dentro de una gran mente colectiva, y eso me permite hacerme a mí mismo. Esa es la manera de tomar conciencia del 7 y pasar a este modelo de ser humano que es el 9. Entonces, si el diseño humano me pone en el 9, me establece como un ser humano de 9 centros y ya me permite ser un nuevo modelo de ser humano que se corrige a sí mismo, que reconoce el no ser y se guía por el ser y por la voz interna, nos vamos a la trascendencia, que es el 11, que es la maestría, es el primer número de la maestría, el 11, que es la maestría interior. ¿Qué es la maestría interior sin irnos a ningún número fantástico que digáis? Si yo tengo el 11 en la cabeza, cuando decimos el 11-11, que alguien me decía hoy, oye, si vas a hablar de numerología, ¿puedes decir qué es eso del El 11-11? océano, sí, claro. El 11-11 te está dando en la cabeza en plan clon, y porque nos faltan los segundos de los segundos, ¿no? Si ponemos las horas, los minutos, si ponemos los segundos y nos encontramos con el 11-11-11, tu vida te está diciendo que te estás sincronizando de alguna forma con un patrón evolutivo para el ser humano, y es que te reconozca que falta tu maestría interior para poder moverte en este mundo libremente. La maestría interior te permite consagrarte con la experiencia de tu vida, aprender de todo lo vivido hasta ahora para reconocer los patrones que ya no quieres vivir más y tomar una decisión consciente de qué patrones vas a escoger. E incluso dentro de los patrones sociales hay patrones mucho más eficientes que los que estamos viviendo. Podemos crear patrones eficientes y podemos ligarnos hacia patrones naturales de la matriz natural. Entonces, ¿qué nos permite el 11? Trascender el paradigma social para volver a vivirnos como un ser humano extraordinario. Y eso nos permite desplegar las claves genéticas, que no sé si las conoces, pero las claves No. genéticas están ligadas ya, es el diseño humano ligada a lo cabalístico, a lo que te decía que nos permitía, nos daba la carta del árbol de la vida. ¿Qué potencia Sí. natural y universal como humano vengo yo a manifestar y a ser y a encarnar en este tiempo? Entonces nos permite trascender las limitaciones sociales para consagrarnos con esa maestría de vida, trascender los patrones karmáticos, salir de la red del miedo y de la mente inferior, que le llamamos mente 3D, y ascender en vida a esa red de dones y talentos y a la mente de cuarta dimensión, que es la mente del artista, que es hacer arte con tu vida, ser arte en vida. Eso es lo que te permite la mente de cuarta dimensión, ¿no? Y bien, si estábamos en el 11, tenemos que ascender a una mente de quinta dimensión que nos permite un desarrollo evolutivo superior, que es el vivir en el aquí y el ahora. Eso no tiene tanto misterio, salir de una mente de 3D automática, repetitiva y domesticada, para entrar en una mente que se permite desarrollar sus dones y talentos, o una mente de quinta dimensión que se da cuenta que somos un ser humano superior y se vive en el aquí y el ahora. Eso te permite el 11. Es que, Y si nos vamos al 12, y voy terminando, el ser humano que ya está viviéndose social, natural y ligado hacia las ideas originales que provienen de la matriz universal, viviéndose desde arquetipos galácticos o viviéndose desde un ser humano que realmente viene a ser un hermano mayor, que realmente viene a ser el cambio que viene en el mundo, que quiere en el mundo y que realmente lidera los emprendimientos conscientes, nos encontramos que se despierta en nosotros una psique muy diferente, la del 12. No la del 12 que nos sostiene dentro del ciclo del año, sino la del 12 que nos permite vivirnos como 12 chakras, 12 centros, las 12 hebras del ADN, como 24 puntos de infinito energético que nos interconectan en ese cuerpo de luz que se ve cuando estamos realmente en esa conexión y alineación con nosotros mismos, cuando nos sentimos ahí una unidad, realmente yo me siento un yo soy en todo lo que somos, y que además ya ha sido anunciada, ¿no? El 12 más 1 de Cristo, que nos llevaba a la unidad, a la singularidad, a la conciencia, a la conciencia superior, al yo soy. Ese es el 12 que nos devuelve al 1. Y de ahí el 13, que es tan maravilloso, que nos devuelve a un 1 integral, mucho más allá del 1 que dejé atrás. Me he ido reconociendo en el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7,
7, he pasado al 9, he ido al 11, a la maestría interior, al 12, a sentirme parte del todo y a posicionarme como hermano mayor y a ser realmente crítico, que se llama cuando uno se ve en unidad, en autoamor, en autorreconocimiento y por tanto te reconozco como un ser auténtico que vive su propia vida libre de ser y eso nos pone en una nueva tesitura, ¿no? Ahí nos convertimos en la nueva humanidad de esta nueva era, ¿no? Esta nueva era crística, acuariana, cristal, diamante, que se le ha llamado tantas veces, no deja de ser la nueva era de la conciencia que han hablado todas las profecías, la nueva era de la conciencia. O como decían, cuando el águila y el cóndor se unen, cuando lo que soy en mi mente inferior se une con la mente superior y realmente decide desarrollarse aquí y ahora, ¿sí? Nos encontramos ante un nuevo modelo de ser humano que ya existe, que ya está aquí y que podemos ser tú y yo si realmente transitamos nuestra numerología, ¿no? Claro, claro, de ahí viene la parte que tú al inicio decías que a pesar de todo esto es la individualidad la que a la final se va a expresar porque esto es un camino personal, ¿no? Tienes que ir ascendiendo número hasta que lo vas integrando. Para las personas que tal vez no manejen la numerología, que no manejen la parte de la geometría, los sonidos, los colores, yo lo puedo describir de una manera muy sencilla. Son idiomas del universo, que todo el universo puede comunicarse desde ese punto. Y me encanta porque la numerología, como tú la vas contando, es como ir por un cuento. Y si te fijas, es tu propio cuento, es tu propia historia, la que vas describiendo y cómo vas alcanzando hasta que te vuelves un humano crístico. Y bueno, de eso es tanto que le escuchaba a Andrea Bernabé hablar de las 12 fibras de ADN más uno. Entonces yo decía, ¿y por qué dice eso? ¿De dónde sale? Entonces me parece muy bonito lo que nos cuentas. Y le puedes dar un poquito más de fondo, ¿por qué el 13 le define al ser humano? Bien, el ser humano no está definido por el 13, pero un tipo de ser humano desarrollado evolutivamente de forma superlativa sí es el número 13, porque como te he explicado, trata, para mí el 13 es conquistar, ser líder de tu mundo interno y de tu mundo externo. Pasa por mirarte desde 13 perspectivas. Cuando tú te miras desde 12 perspectivas y todas ellas se unen como una sola, sinceramente te conviertes en un humano tremendamente eficiente, tremendamente eficaz, en autoamor y autorreconocimiento porque se conoce a sí mismo y además con la capacidad de hacerse a sí mismo porque aquello que decíamos al principio de esta charla, tengo conciencia y por tanto libre albedrío de tomar una decisión consciente de qué patrones quiero yo seguir, porque yo soy vida libre, los patrones ya están hechos, los patrones naturales ya me llevan en una corriente, como cuando me meto en un río y el río me lleva, yo no elijo la corriente del río, el río me lleva a mí. Y eso es exactamente igual cuando te sumas a la vida. Si dejo de crear permacultura con el río y acabo creando un ramal del río solo para que riegue mi terreno, y permacultura en el mejor de los casos, estamos hablando, entonces claro, el río ahí se estanca y cuando el río se estanca nos pasa lo mismo, el ser humano está estancado porque ha dejado de mirarse desde la numerología como desde las matemáticas de la naturaleza, ¿no? Que es algo esencial, sin conocer ni siquiera geometría sagrada, el recorrido que te cuento desde un cuento es la manera en la que los sabios de antes nos enseñaban alrededor de un fuego. Yo te hablo alrededor de un fueguito y te voy contando un juego de vida que tú puedes jugar cada día y se van desplegando potencialidades en ti, hasta que un día te miras desde 13 perspectivas y ya no necesitas a nadie, te sientes completo y en unidad y solo tienes ganas de dar y de amar y de reconocer la vida. Como cuando te vives enamorado de ti mismo, como cuando estás enamorado de otro. ¿Qué es lo que ocurre cuando estás enamorado? Te sobra energía, estás precioso. Amarte a ti, amar la vida, amar la naturaleza, amar esta presencia y este regalo de vida que te toca y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que todos somos hermanos y que de ahí, haciendo alusión a la pregunta que está ahí, aquí nos conocemos todos, más allá de los patrones, nosotros venimos de la misma fuente y venimos a disfrutar el tesoro de vida que nos ha tocado. Entonces es el momento de contarnos buenos cuentos para crecer y que así podamos comunicarnos de esta forma. Te voy a contar la numerología desde un cuento y vas a poder utilizarla siempre en tu vida y no la tienes que estudiar. Te gusta, te encanta, Claro, la escuchas varias veces y es para ti. claro, solo la tienes que... Mira, ¿sí me estás escuchando, Arenia? ¿Sí? Sí, vi que te quedaste Sí, congelado te un escucho. ratito. Sí, ha habido un salto. Ya, perfecto. Entonces, mira,
me quedé escuchándote muy, muy absorto porque me has hecho un paseo, justamente, ir viendo cómo se van ordenando todas estas ideas en mí, de que yo ya había estudiado la numerología, había estudiado, visto cómo funcionan las dimensiones del 0 al 9 y luego se repiten. Y hacer una conversación contigo de esto ha sido un viaje y un lindo cuento, un cuento muy bonito, hermoso. Y me parece muy útil para la gente que nos esté escuchando darse cuenta cómo a medida que nosotros vamos despertando a todas estas dimensiones, vamos despertando nuestros propios dones. Y de ahí la vida se vuelve una fiesta, que es lo que tú acabas de describir, que todo lo comienzas a ver desde el amor, desde el enamoramiento. Tu rostro lo expresa, tus ojos, tu voz. Y yo con alguien conversaba de tu programa que hicimos anteriormente y decía, me encanta la capacidad que tiene para hablar con esa voz tan suave y al mismo tiempo putear. Entonces, decía, es impresionante porque le destroza la Matrix en dos patadas y con la voz más dulce posible. Entonces, y me daba mucha gracia, ¿no? Porque esa es justamente la expresión de tu ser, la expresión que tú has alcanzado al salir de las dimensiones que te impusieron. Fuiste rompiéndote, no sé si usar esa palabra, para ir alcanzando tus propios dones, expandirte a tu propia conciencia y alcanzar esta luz que nos emites hoy. Es muy bonito. Muchas gracias. Yo trato de cuidarme como si fuera mi niña. Entonces, si yo tuviera que hablarle de la Matrix a mi niña, yo le voy a contar la verdad, pero se la voy a contar de una manera en la que ella se sienta capaz de cualquier cosa en el mundo, de que cualquier cosa Bonito. mala sea capaz de encararla y que cualquier dificultad sea capaz de superarla. Entonces, si yo me hablo con ese amor, esa ternura a mí misma, entonces soy capaz de todo, ¿no? Siento que cualquier cosa me gusta, pero también soy capaz de pinchar lo que no me gusta y decir, pues eso no, y eso así no es, y me siento en esa Ah, libertad, ¿no? Porque no estoy haciendo daño, estoy realmente siendo sincera y honesta conmigo misma y procuro ser el cambio, no obligo a nadie a exacto. cambiar, lo soy para mí y lo comparto. Entonces, desde esta perspectiva me gusta mucho vivirme desde esa niña interior que ya casi es la niña exterior, ¿no? Ya está integrada fuera y dentro de una manera donde la mayor a veces es la que está dentro y la niña es la que está fuera. Qué hermoso, sí, justo. Me encanta, Arena, porque yo estoy expresando ese mismo amor por la vida, me siento más enamorado que nunca de absolutamente todo. Me puse a observar, gente, es tan bonito salir de esa estructura mental cuadrada y darse Sí. cuenta que hay un universo afuera que puedes admirar desde una nueva versión de ti, mucho más amorosa, es verdad, y que sientes desde ya no ese pleito con todo, desde ese sufrimiento, ¿no? Porque acá parece que la gravedad estuviera 100% relacionada al sufrimiento y ese peso ya no, más bien se vuelve hasta placer incluso, que comienzas a moverte en la vida, a darte cuenta que moverte en la vida es toda una bendición, que puedes ir de un punto A a un punto B para reconocerlo y en ese trayecto divertirte todo lo posible y encontrar gente como tú y yo que vamos ya gozando de este camino un poquito más diferente. No sé, mira, yo había querido llevarte justamente hacia los siete pecados capitales porque lo que tú dijiste, ¿no? Son las trampas donde como nosotros íbamos hablando en los capítulos anteriores de cómo nosotros estábamos absortos en una vieja programación, más no lo voy a tocar ahora, pero porque me parece genial dejarlo donde está la conversación con esa alta energía y más bien pedirte que les des un mensaje final a la gente y pues irnos despidiendo, ¿no? Sí, pues, mensaje final. Bueno, pues que esto es solo el principio, entonces sería lo que diría. Esto es solo el Genial. principio. La escuela de la vida es mucho más que el karma, hay muchas cosas fascinantes en el ser humano y que en el momento que nos volvemos evidenciadores de que el ser humano es extraordinario, entonces somos capaces de cualquier cosa. Qué hermoso, qué hermoso. Ujú. Chévere. Arenia, te voy a hacer una siguiente invitación. ¿Te parece si hacemos un poquito un intercambio con la gente? Cuando tú Ujú. tengas tiempo, no te estreses, veo que estás a full con la comunicación, pero lo vamos a hacer un poco más liviano. Incluso hasta para mí este tema ha sido extremadamente, lo voy a tener que integrar, lo voy a volver a escuchar y lo voy hasta que se vuelva parte de mí. ¿Qué te parece si hacemos un programa cuando tú tengas tiempo donde nos ponemos a responder preguntas de las personas de estos 4 programas que hemos hecho? ¿Te parece? Maravilloso, de los 4 programas o de lo que os apetezca, pero es verdad que estos 4 programas fueron maravillosos de las dimensiones artificiales del ser humano y de las numerologías que nos invitan a este potencial. Así que sí, encantada de que pongamos fecha y de que os permitáis hacer todas las preguntas que queráis y jugamos juntos. Genial, pues así será entonces. Te mando un abrazo Eh, grande, mucha gracias. energía, que sigas muy bien en tu camino y éxito en todo.
Muchas gracias. Gracias Gracias a a todos todos por estar. que se conectaron. Abrazos, besos. Chao.